Justicia por propia mano. Justicia según Ulpiano. El nombre completo de Ulpiano era Domiciano Ulpiano. Fue alumno de Papiriano y el encargado de crear varias obras en el reino del emperador Antonio Caracalla. Una de sus obras fue denominada Las Reglas, que fue publicada por primera vez hasta el siglo XVI, en el año 1549. Esta obra estaba compuesta de 29 títulos que estaban subdivididos en párrafos. Para aportar la idea de justicia de Ulpiano, es necesario contextualizar a la justicia dentro de la idea del derecho que se tenía en ese entonces en Roma. Según muchos siglos, durante muchos siglos el derecho estuvo fusionado prácticamente a la religión. Ello no quiere decir que los romanos hayan confundido al primero con la segunda. Esto se percibe en la terminología utilizada por ellos, ya que denominaron fas al derecho sagrado, asignándole a su ámbito la llamada lex divina. A la par de fas estaba el jus, que es la norma producto exclusivo de la actividad del ser humano, teniendo como instrumento a la lex humana. Con el tiempo, la diferenciación quedó en el olvido y fue utilizada la segunda denominación para hacer referencia al derecho. El jus era para los romanos un conjunto de normas legisladas por la autoridad, teniendo obligatoriedad para todos los ciudadanos. Esta primera noción se amplía en el siglo VII, debido a la influencia de la filosofía griega, al adicionársele la idea de un conjunto de normas jurídicas que constituyen un derecho innato, que es independiente y anterior a la lex humana. Esto trajo como consecuencia que tuvieran mucho cuidado en diferenciar el derecho de la moral. Así Ulpiano lo define al derecho como el arte de lo que es bueno y de lo que es equitativo. El legislador no tiene la obligación de contemplar todo lo bueno dentro del campo de la norma el legislador no tiene la obligación de contemplar todo lo bueno dentro del campo de la norma que conforma el derecho, puesto que hay contenidos morales a los que no puede tener acceso. Un ejemplo de ello son los deberes que tiene para consigo mismo el ser humano para con sus semejantes. Tal estado de cosas se refleja en la idea de Ulpiano de las tres bases del derecho, que son vivir honestamente, no dañar al otro y dar cada quien lo suyo. En Roma, del jus se deriva la idea de justitia y jurisprudentia. Así, la justitia es la justicia, la cual del hombre justo. La justicia, según Ulpiano, es la voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo suyo. Para merecer la calificación de justo no basta hacerlo, en efecto. En un momento dado se necesita conformar su conducta al derecho sin rebeldía. Jurisprudencia es la jurisprudencia o ciencia del derecho, que Ulpiano define como el conocimiento de las ciencias divinas y humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto. Justicia privada. Una primera idea de la justicia privada es la que se deriva de una forma de justicia primitiva que estuvo vigente regulando las relaciones entre los particulares de los pueblos de la antigüedad. En característica de la prehistoria del derecho y a la humanización de la sociedad, la violencia es una nota inherente a la justicia privada. Su línea de aplicación está vinculada a la fuerza y a la ausencia de un tercero que imponga un castigo o sanción. La justicia privada es un tipo de justicia rodeada de ciertas formalidades, ritos y ceremonias, en los que la víctima de un delito se hacía justicia por propia mano, teniendo el apoyo de su familia y de la comunidad. La forma evolucionada de esta etapa de la venganza privada está representada por la llamada Ley de Talión. En esta ley se autorizaba a imponer al ofensor la misma lesión o daño causado a la víctima. Ésta podía renunciar al ejercicio de la venganza mediante el pago de una composición que primero fue voluntario y después fue impuesto por la ley. La ley de las 12 tablas contiene preceptos que reflejan la venganza privada y la composición. En Roma, la palabra ius poseía dos significados diferentes. 1. Un sentido objetivo, al considerarlo como un conjunto de normas por el que se rige la comunidad. 2. Un sentido subjetivo,
al ser aceptado como una facultad o poder de los particulares reconocidos por la norma jurídica. El conjunto de facultades que implica la existencia de un derecho tiene como objetivo, entre otros, que sean ejercidas, aunque en ocasiones para ese ejercicio no basta con la voluntad del titular, sino que se requiere la existencia de otras personas. Vinculado con el tema de la justicia privada, hay que señalar las etapas de la evolución en general que ha tenido la justicia, para efectos de ubicar y tener una idea de su posición en la línea de desarrollo de la humanidad y del derecho. En el ámbito del derecho penal, la justicia ha evolucionado de la manera siguiente. Primero, venganza privada. Segundo, ley de talión. Tercero, la composición voluntaria. Cuarto, la composición legal. Desde otro punto de vista, en una etapa evolutiva posterior a la justicia privada, nace otro tipo de justicia privada, que se opone a la llamada justicia pública, teniendo ambos casos como base la idea romana de justicia en general. Esta última se podía reflejar en la lex humana, que tendría como objetivo regular todos los tipos y clases de relaciones jurídicas que se dieron en la sociedad romana en aquella época. Por tanto, el jurista romano tuvo la necesidad de crear clasificaciones del derecho con el fin de poder regular ese mosaico de vinculaciones jurídicas. Una clase de ellas eran las que se derivan de relaciones jurídicas entre los particulares y entre estos y el Estado romano, esto es, las relaciones privadas y las públicas. Con motivo de ello y para los fines de estudio, aplicación y funcionamiento del derecho, el jurista romano dividió al derecho de diferentes maneras. Así, por ejemplo, en ius civile en contraposición al ius honorarium, el ius civile en contraste con el ius gentum y el ius natural, al ius gentum en comparación con el ius honorarium y al ius publicum con el ius privatum. A esto hay que agregar que la aplicación de las diferentes clases de derecho que conformaban cada clasificación tenían por objeto la generación de justicia, por lo que al aplicarse el ius publicum y el privatum se produjera una justicia pública y una privada. El ius publicum hace referencia a la república, sobrepasando la voluntad de los particulares. En cambio, el ius privatum tiene como objeto las relaciones entre los particulares y la voluntad de estos es la disectriz, que conforma la esencia de sus normas, aunque no debe de olvidarse que no hay una línea clara de diferenciación entre dos visiones del derecho, ya que, por ejemplo, en el derecho privado romano abundaban un gran número de normas de derecho público. Otra razón es que algunas ramas del derecho público pertenecieron en las labores de la evolución del derecho romano al derecho privado. Un ejemplo de ello es el derecho penal y el derecho procesal.